de entrevistas, Eglé González Lobato. Vamos a analizar desde otra perspectiva los resultados del pasado 27 de julio y, por supuesto, el significado que tiene esto para los próximos 4 años para la oposición en Venezuela y en general para el dibujo del mapa político en nuestro país. Ella es consultora política y electoral y además profesora universitaria. Bienvenida. Encantada, encantada. Grandísimo gusto estar acá y saludos a los que se conectan. Bueno, tenemos muchísima tela que cortar y empecemos hablando de propiamente lo que le preguntaba el invitado anterior. ¿Cómo viste el pasado domingo 27 de julio? Porque en el caso del alcalde de Guatire, que estaba sentado acá anteriormente, bueno, él lo vivió como candidato, lo vivió en la defensa del voto, pero tú como analista, ¿cómo viste la participación, el movimiento, la combinación de unas municipales con una consulta popular con respecto a los proyectos en las comunidades? ¿Cómo viste propiamente el desarrollo de ese proceso electoral? Bueno, para mí fue un proceso muy interesante, más de lo que incluso de lo que podía haber vaticinado o previsto para ese proceso. Incluso los resultados me parecen interesantes, da para un juego político y una nueva etapa, una nueva fase. Ese proceso cierra un ciclo electoral constitucional que empezó en el 24 con las presidenciales, pasa por las gobernaciones y ahora con esto de las municipales o locales. Para quienes no lo saben, pues transcurrirían 4 años para unas nuevas municipales y faltarían 5 y mucho más para otros de ámbito nacional. Es decir, que entramos en una nueva fase. ¿Qué quiere decir eso? Que ese cierre de círculo dio unos resultados. Es decir, allí hubo ganadores y hubo perdedores. Y ese juego lo ganó el gobierno de Nicolás Maduro, ese ciclo electoral. ¿Cómo que lo ganó y cómo? Bueno, lo gana porque ahí se estaba disputando el poder intermedio, es decir, el poder local. Era cuántas alcaldías se obtienen, cuántas gobernaciones, y de allí que sea tan importante lo que ha pasado en las últimas 48 horas. ¿Cómo valoras el hecho de que ahora sean 50 alcaldías en manos opositoras, una baja, una merma significativa con respecto al número que había? Quizás había alcaldes que estaban en ejercicio o no, algunos con unas gestiones un poco más destacadas, otras gestiones un poco más deficientes, pero es significativo la baja, por lo menos de 100 a 50, colocando esto como punto de partida. ¿Cómo valoras esto? Porque a lo largo de esta semana y también luego de las elecciones tuvimos diferentes valoraciones. Unos decían, bueno, pudimos haber salido peor, hablando en representación de voceros opositores, y nos fue bien, nos fue mejor de lo que esperábamos. Otros lo han calificado como un resultado negativo por esta baja significativa. ¿Cómo lo valora Eglé? Bueno, es muy interesante que este resultado tiene un efecto en el sistema político venezolano. Y tiene un efecto también que tú puedes acá medir cómo terminó llevando ese mecanismo de abstención, ese patrón abstencionista por parte de factores opositores, sobre todo quienes estaban dirigiendo a la oposición hasta hace poco, que cierra con este círculo, con este ciclo. De manera que esas 50 alcaldías que se tienen hay que sumarle la gobernación de Coge y hay que sumarle los diputados al Parlamento. Eso te da una idea que hay una fuerza vecinal, logra mantener ese número de alcaldías y lo supera en un punto de lo que obtuvo en el 2021. Y son otros partidos de esa alianza siempre opositora que terminan con una disminuido a una irrelevancia dentro del mapa político. Es decir, más allá del análisis, lo que tú miras es esa fuerza
se borraron un poco. ¿Y por qué? Bueno, ese es el efecto abstencionista, eso es lo que produjo. Por eso estamos viendo que ese proceso no es de un solo proceso electoral, sino que es la acumulación de errores que terminó, bueno, generándote un resultado de 50 alcaldías, pero que me parece simpático que hay un grupo de partidos que no participaron en las elecciones y dicen que están preparando un documento para pedir alternabilidad. ¿Y usted qué cree que son los partidos que ganaron alcaldía o que ganaron diputados o el que ganó? Esos son la oposición que ofrece una alternabilidad y ganó. Ahora, en el caso de Fuerza Vecinal, que habla de esta representación que han tenido, el alcalde que estaba sentado acá precisamente pertenece a Fuerza Vecinal, y le preguntaba un poco por esa responsabilidad que ahora tiene este partido. También le pregunté de cómo podía Fuerza Vecinal contrarrestar los señalamientos de que, no, bueno, es un partido que le hace el juego al gobierno, es un partido que complace, es un partido, diferentes adjetivos han sido utilizados para describir a Fuerza Vecinal, pero lo cierto es que ahora tienen una responsabilidad, llevan un peso sobre sus hombros con respecto al número de alcaldes ratificados en el cargo, con respecto a ser descritos como una nueva oposición por el alto gobierno y con respecto también a tener que demostrarle quizás a esas otras fuerzas opositoras por qué han sido ratificados en el cargo. ¿Cómo ve a Fuerza Vecinal en medio de todo este mapa político? Bueno, hay que verlo con mucha realidad. Es decir, las cosas no se decretan. Fuerza Vecinal era un partido municipal, local, ¿no? Aunque tenga ámbito nacional, estaba, y además entró a la política o a la arena política de una manera muy interesante en el 2021. A mí me parecían unos estrategas brillantes, porque decían, vamos para Miranda, eran exitosos en Miranda, fueron a Nueva Esparta, eran exitosos en Nueva Esparta, y no intentaron ir más allá o disputar el control del gobierno nacional, sino que se ubicaban hacia las localidades. Sus propagandas, su campaña era mantener la casa, y lo logran. Entonces, esta es una oposición. Lo que pasa es que en Venezuela se pretende menospreciar por algunos sectores la participación en la política. Entonces, no hay nada mejor que llamarles colaboracionistas, cooperadores, pero perdóname, son exitosos, son una oposición institucional, es una oposición territorial, representa la alternabilidad lograda en esos municipios con sus electores que votaron por ellos, a pesar de un movimiento de presión sobre la voluntad del elector que le decía que no fuera a votar. Si tuviésemos que rescatar algo de este partido, más allá del nombre, más allá de los resultados políticos y de número de alcaldes, pudiera ser la estrategia, la forma de conducirse con respecto a dar un protagonismo a un liderazgo local. Pudieran necesitar los partidos ya tradicionales, de vieja data, quizás dar un poco más de oxígeno, de aire a quienes encabezan el liderazgo en las diferentes localidades y no necesariamente, hablarlo en conversaciones desde la directiva nacional. ¿Pudiera ser esto también una pequeña apertura para que los otros partidos se conduzcan de otra manera en los próximos 4 años? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita con los logros que se tengan desde el Consejo Federal de Gobierno, que me parece, a veces yo digo, bueno, pero hay alguien, es una estrategia, porque, oye, parece que alguien se lo piensa muy bien operativamente, o esto es una carambola, porque resulta que frente a una situación como la que tiene Venezuela, se plantea el Consejo de Gobierno Federal que podría ser una plataforma de coordinación para las regiones. Si eso es así, y eso se logra, no solamente hablar en términos de, agarrar el relato o retórico, sino que de verdad se centra en impulsar, promover el funcionamiento de las alcaldías en los municipios y lograr de verdad eso de abajo hacia arriba, eso sería fabuloso.
Egle, debemos hacer una pausa, pero esto también habría sido un poco más favorable de haber una mayor representación de alcaldes luego de estos resultados en ese Consejo Federal de Gobierno. La oposición, quizás, bueno, con 50 alcaldes, ha perdido quizás el fruto, el camino de cómo ver el Consejo Federal de Gobierno como esta oportunidad que pareciera visualizarse de esta manera. También vamos a hablar de otros detalles, de cómo queda la oposición para los próximos 4 años, luego de finalizar este periodo constitucional de elecciones. Egle González Lobato es consultora política y electoral, además profesora universitaria. Una pausa, a la vuelta.